un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Muy bien, aquí estoy. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder compartir con todos ustedes como cada oportunidad que el ABA nos regala para compartir lo más importante, la poderosa palabra del Señor. Un amigo quien te habla, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor, lo más importante, lo que entendemos y comprendemos que es necesaria la palabra del Señor. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, en Tesalonicense, a la iglesia tesalónica, le dice que debe guardar todo vuestro ser, dice, guardando todo vuestro ser en el capítulo 5, de una forma irreprensible hasta la venida de Cristo, el Mesías Yeshua. Todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Es necesario las tres cosas que estén guardadas de una forma irreprensible hasta la venida de Cristo. Y el orden que establece la Escritura es, la prioridad es el Espíritu, y la palabra del Señor es Espíritu, y seguramente va a ser un impacto en tu vida, en tu espíritu, y las demás cosas tranquila, porque Mateo capítulo 6, 33 dice que el Mesías Yeshua dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Te saludo, te bendigo. Bueno, de más está decirte que te suscribas a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, dale me gusta, compartí, suscribite, toca la campanita para que puedas recibir una notificación. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Y cada vez que subamos un video, una enseñanza a la plataforma de YouTube, vas a recibir, claro, si te suscribís, si tocas la campanita. Así que eso va a provocar que más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Bueno, voy a la palabra del Señor. Venimos realizando un estudio sistemático, un estudio panorámico del libro de Levítico. Vayikra es el nombre. Vayikra significa en hebreo él llamó, y él llamó. Es decir, el Señor lo llamó a Moisés, ¿para qué? Para darle instrucciones. Y a nosotros también nos llama para darle como sacerdotes. Hoy vamos a ver la consagración de los sacerdotes y vamos a ver qué importante que somos para el Señor. Porque Él nos ve como sacerdotes, personas, dice Éxodo capítulo 19, versículo 5 en adelante, dice que somos nación santa, real sacerdocio, un pueblo especial. Dice apartados, santificados para el Señor. Así que somos especiales. Acá vamos a compartir entonces Levítico capítulo 8. Vamos a compartir la consagración de Aarón y sus hijos. Voy a la Torá, voy a la palabra del Señor. Muchísimas gracias, ya la tengo en mi hermana María, como cada una de las tardes. Ahí me está diciendo, buenas tardes, pastores. Acá te saludo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes, pastores. Atenta a oír la poderosa palabra, dinamita diría yo. Es una dinamita. Palabra del Señor desde Rivadavia, San Juan, bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Saludo para la familia y que el Eterno incline sus oídos a tu oración, a tu clamor. Bueno, consagración de Aarón, dice el título acá, la nueva versión internacional, estoy leyendo 1999, consagración de Aarón y sus hijos. Adonai, el Señor, le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura,
y congrega a toda la comunidad. Otra versión dice a toda la asamblea, otra versión dice a toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, el santuario, el tabernáculo, la tienda de las citas, es el lugar donde el Señor está ordenando, claro. Las condiciones están dadas, el tabernáculo ya está creado, el santuario, los distintos muebles, los materiales que se usaron, están todo dispuesto. Falta la consagración, claro, el Señor es un Dios de orden y se están estableciendo el orden. ¿Para qué? Para que comience el funcionamiento del santuario. El Señor, desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, quiere morar entre su pueblo. El Señor quiere ayudarte, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere libertarte. Mire, es tan triste por ahí cuando hablamos, no hace muchos minutos que hablaba con una persona, estaba muy afligida, muy angustiada, como tantas personas con las cuales podemos hablar a lo largo del día, pero qué duro que está el corazón. Claro, está difícil. Claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él lo puede hacer posible. Él puede revertir toda situación en cada hogar, en cada familia, en el matrimonio, a modo personal, individual, lo puede hacer. Pero qué bueno es darle una oportunidad al Señor, porque la gente necesita. Y sabe que entre las cosas que son más difíciles para las personas es decir te amo, es decir necesito ayuda. Son cosas que el hombre no lo dice, y de confesar, de hacer alguna confesión, tampoco el hombre lo quiere hacer, que necesita de algo, porque claro, en algunos casos el hombre se cree que es su propio Dios y dice yo hago las cosas a mi manera. Entonces, claro, hay pocas probabilidades de darle el lugar al Señor para que obre para beneficio propio de esa persona. Pero todo aquel que se humilla, claro, por algo dice la Biblia, al soberbio lo mira de lejos, pero da gracia al humilde. Si se humillare mi pueblo, dice Segunda de Crónicas 7:14. La humillación, el Mesías Yeshua nos dio el ejemplo claro, preciso, de humildad, de humillación. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré entonces oiré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere ayudarnos, el Señor está pronto a venir a nuestro rescate, a nuestra ayuda, pero el corazón del hombre hay un poco de orgullo, soberbia, tal vez, tantas cosas que impiden el fluir de las cosas espirituales en la vida de la persona. Bueno, consagración, aquí vamos a ver la consagración de los sacerdotes. Aarón, el sumo sacerdote, sus hijos, ¿para qué? Para iniciar el servicio, el ministerio sacerdotal en el tabernáculo donde el Señor quería habitar y quería manifestar su presencia. Moisés llevó a cabo la orden de Adonai, el Señor, y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión, el tabernáculo. Allí Moisés le dijo, esto es lo que Adonai, el Señor, nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. El agua que representa es una alegoría de la palabra del Señor, que te limpia, que te purifica, que te santifica. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumín. Son dos elementos como piedras se usaba para que los sacerdotes consultaran al urim y tumín. Eran tipos piedras a los cuales se consultaba. Por último, le colocó la tiara en la cabeza, en la parte delantera, puso la placa de oro, símbolo de su
consagración, tal como Adonai, el Señor, se lo había mandado. Moisés, claro, tiene la obediencia, está dispuesto, tiene la actitud. ¿Para qué? Para obedecer al Señor en todo. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Porque la obediencia trae aparejada, trae aparejada ¿qué cosa? La bendición. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario. Y todo, es decir, lo consagró, el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos 7 veces. 7 es el número de la perfección, estar completo es el número 7. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos, esa fuente que estaba a la entrada del santuario, y su base, la pilastra, ¿de qué era? De bronce, el lavamanos, el lavacro de bronce, que se lo relacionaba al pecado, y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como Adonai, el Señor, se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Esto lo hemos visto, que claro, la persona tenía que, por el pecado, tenía que imponer, o sea, sus manos sobre el animal, sobre la víctima, y ese animal iba a ser sacrificado, esa sangre iba a ser el precio que pagaba esa víctima, un animal inocente, por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay remisión de pecado. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, lo untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. ¿A qué altar? El altar de bronce. Claro, a la entrada el altar del holocausto, el altar de madera de acacia revestida con bronce para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Con la misma sangre estaba realizando esta tarea. La voy a saludar a mi madre, ya la tengo en conexión. Abundantes bendiciones. Me dice, queridos pastores, desde la provincia de San Juan, un abrazo grande, sponsor oficial del ministerio, así que un abrazo grande, bendiciones para todos los hermanos, toda la familia establecidos en la provincia querida de San Juan. Aprovecho y mando el saludo también para Paso de los Libres, nuestros hermanos que están afligidos, algunos allá, ¿por qué? Por la crecida del río Uruguay, y vemos los noticieros, los informativos, y bueno, oramos para que el Señor provea de acuerdo a cada una de las necesidades. En estos tiempos fríos, de mucha necesidad, de escasez, de miseria, bueno, que el Señor tenga misericordia y bueno, toque las almas también, aquellos que pueden ayudar y pueden proveer para los necesitados. Bueno, luego dice Moisés, tomó toda la grasa que recubre los intestinos. Acordate que la grasitud estaba prohibida. Comer grasa y la sangre también estaba prohibido. El lóbulo del hígado, todo lo que está relacionado al sebo, a la grasitud, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, el cuero que lo cubre, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Mire, se va repitiendo este patrón. Como el Señor había mandado. Obediencia. Moisés mandó a traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar.
Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto, es decir, una ofrenda quemada en su totalidad, de aroma grato. Otras versiones dice olor grato, como ofrenda presentada por fuego, es decir, un holocausto, ofrenda olá, es la palabra hebrea, tal como Adonai, el Señor, se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de la ordenación, porque están siendo ordenados sacerdotes y el sumo sacerdote que es Aarón. Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja. Esto es muy importante. Lóbulo de la oreja, lo voy a subrayar, amarillo, ahí. En el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar, voy a subrayar, el pulgar de la mano derecha, oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo, dice el dedo gordo del pie derecho, también lo voy a subrayar. 3 cosas, oreja, pulgar y dedo gordo del pie. Lo unge a los sacerdotes con la sangre. Con la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la oreja es para oír. Claro que sabe que en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, hay que prestar mucha atención a esto, de tener oído, porque se acuerda que Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que esté atento a oír como sacerdote, como embajador de Cristo, del ungido de Yeshua, como ministro, como siervo, como un líder, tiene que estar con el oído atento a qué cosa, a la voz de Dios, a la voz del Abba, del Padre, del Todopoderoso. El pulgar se lo relaciona inmediatamente, la mano derecha, mano de autoridad, mano de poder. El pulgar, ¿para qué el pulgar de la mano? Para la obra. Cuando vemos la mano derecha, es mano de autoridad, pero también las manos representan las obras, para hacer cosas, no simplemente para mirar como espectadores día a día que la vida va pasando y no hacemos nada para el Señor. Entonces, para oír, para hacer, la mano, la sangre en el pulgar, en el dedo, el pulgar de la mano derecha, y en los pies, ¿para qué? Porque Isaías lo dice, y también Romanos capítulo 10, que citan al profeta Isaías, diciendo, ahí está Ana Gómez desde Paso de los Libres, ahí está, buenas tardes, me dice Ana, querida, te saludo, mi hermana Ana Gómez desde Paso de los Libres. Buenas tardes, pastor. Dios te colme de bendiciones. Un abrazo grande para toda la familia establecidos en Paso de los Libres. Querido, Paso de los Libres, provincia de Corrientes, en el litoral. Amigos, oramos por todos nuestros hermanos y familia y amigos y conocidos en la provincia de Corrientes, a orilla del río Uruguay, por esta situación que están atravesando. Bueno, la oreja, el oído, las manos para la obra, y decía Romanos capítulo 10 que cita al profeta Isaías cuando dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación, de Yeshua. Salvación, cuando nosotros encontramos en la Biblia, salvación la palabra hebrea es Yeshua, que significa salvación. Se transliteró, después usted lo va a encontrar en la Biblia como Jesús, pero no ese es el nombre. En Israel todos lo conocían por Yeshua. Yeshua, que es salvación. Entonces eso hacían en la oreja, en la mano, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó
sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha. Estos son sacerdotes. Y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre sobre el altar de sacrificio, el altar del holocausto, el que está a la entrada, madera de acacia revestida con bronce. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa y el muslo derecho. Y tomando el canastillo que estaba colocado ante el Señor, un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite, lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como una ofrenda mecida. Habíamos hablado ayer de ofrenda mecida. Esta ofrenda, este tipo de ofrenda, ya lo explicamos, que mecía al norte, al sur, al este, esta actitud es alegóricamente está representando a las naciones, que ya los sacerdotes, mire, cuando se instituyó el sacerdocio, la consagración que estamos viendo ahora, es para todos los hombres del mundo, para todas las naciones. Para los 4 puntos cardinales ya se estaban haciendo sacrificios. Vamos a ver en las distintas fiestas que vamos a compartir en Levítico, Vallicrá, capítulo 23, las fiestas del Eterno, que hay una serie de sacrificios, 70 sacrificios que se hacen en el día de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Por qué? Porque se representa también a las naciones, al norte, al sur, al este y al oeste. Ya estaban todos esos sacrificios hechos por todos los hombres del mundo. Por eso es triste, decía cuando comenzaba, que a las personas, a ustedes que están atravesando un problema, una situación desesperante, angustiante, en la enfermedad, en lo económico, en lo financiero, y se nieguen a las cosas espirituales. Porque ese es el remedio, esa es la medicina, esa es la salud. Porque el orden que establece la Escritura es primeramente un orden espiritual. Nada, sí, el Señor lo puede hacer en su misericordia, pero mayor probabilidad de que las cosas comiencen a cambiar en tu vida cuando te rindas, cuando digas, bueno, hasta acá nomás llegué, necesito habitar bajo el abrigo del Altísimo, necesito conectarme con el cielo, estoy tocando fondo, estoy en bancarrota, confesando la situación, no puedo más, con mis fuerzas, hasta aquí llegué. Bueno, es ahí, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Cuando el hombre dice, esta situación yo la manejo como yo quiero, porque yo sé cómo debo manejarla, y no le da el lugar al Señor para que pueda obrar en tu vida, en el matrimonio, en la familia, claro, no hay probabilidades. Ahora si te rendiste, humillás y decís, bueno, yo hasta aquí llegué, Señor, tú eres el Señor, yo te he recibido o te recibo como el Señor, el Salvador, esa oración famosa, si la haces de corazón, que si confesares con tu boca, dice Romanos 10 también, y creyeres en tu corazón que Adonai, el Señor, lo levantó a su hijo, a Yeshua, de entre los muertos, serás salvo. Y viene juntamente con eso la bendición, porque comienzan a proceder, hay cambios en tu vida, comienzan a efectuarse, ahí está la palabra, cambios en tu vida, cosas que vos a lo mejor ni te lo imaginabas, y la trayectoria de tu vida, de tu casa, de tu hogar, lo económico, lo financiero, comienza a ser direccionado por el Señor. Dale al Señor una oportunidad y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar junto con el holocausto. Se quema en su totalidad como un sacrificio de ordenación, de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Un holocausto quiere decir, una ofrenda que se quema en su totalidad. Luego de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Una vez más,
tal cual el Señor lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró. Voy a subrayar esta palabra, consagró. Estamos hablando de consagración de los sacerdotes. Moisés, así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión del tabernáculo, la tienda de las citas, y cómanla allí, junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije a Aarón y a sus hijos, se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito. Es un ritual para la consagración de los sacerdotes, de su ordenación, que dura 7 días. Es el tiempo, claro, de purificación. El número 7 es completo, plenitud, que ya está. Listo, con eso basta. 7 es el número de la perfección. El Señor Adonai mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Todo eso que había sucedido, el Señor lo había ordenado, que se hiciera por los sacerdotes. Adonai mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se había hecho, como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que Adonai ha prescripto, ha ordenado, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Hicieron todo. Hay una gran disposición. Qué bueno cuando hay una gran disposición en obedecer a la palabra. Mire, las cosas se hacen más rápido. Me recuerda a Abraham cuando está en el encinar de Mamré. La Biblia relata que estaba como el mediodía, estaba ahí cuando, claro, hacía, imagínese el desierto, calurosa jornada, muy calurosa, y el Señor lo visitó en ese estado, en ese lugar, en el encinar de Mamré, y ese día le dio una profecía, algo que iba contra toda lógica, contra todo pronóstico humano, inclusive médico. ¿Por qué? Porque le dio la promesa de un hijo, Isaac. Le dio la promesa de Isaac. Pero algo que a mí me llama la atención en ese capítulo, Abraham la llama a Sara y dice rápidamente: cuece pan, hace panes, cocínalos, y le manda a los criados: rápido, atrapen ahí un becerro, vamos a comer, rápido, hagan las cosas rápidamente. En el Señor es así. Sabe que la consagración de los sacerdotes, el consagrar, como decía al principio, es apartar, santificarlo, derramar el aceite de la unción, ungirlos, consagrarlos, separarlos. ¿Para qué? Para Dios. Cristo, la palabra Cristo, o Mesías, Mashiach es la palabra hebrea, es el ungido, aquella persona a quien se le derramó el aceite. El aceite era para ungir, para separar, para santificar. En él se santificó. Claro, el aceite se usaba para los sacerdotes, como vimos aquí, para los profetas y para los reyes y para lo que estaba relacionado al santuario, al tabernáculo, a las cosas santas, a las cosas consagradas para el Señor. Sabe que yo hace un tiempo atrás, claro, por ignorancia, ungía. Los hermanos traían autos, traían bicicletas, traían motos, qué sé yo. Pastor, ¿puede ungirlo porque es nuevo, lo he comprado y el Señor me lo ha dado? Sí, ¿cómo no está? Y no mal, hacía mal, claro, por ignorancia, porque el aceite de la unción es para los enfermos también. Según Santiago, en el capítulo 5, versículo 18, creo que 19, habla que el aceite es
de la unción es para los enfermos. Si hay alguno enfermo entre vosotros, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y derramen el aceite, y si hubiere cometido pecado les serán perdonados y el Señor levantará al enfermo. Bueno, algo así más o menos dice el libro de Santiago. Para eso es el aceite, reyes, sacerdotes, profetas. ¿Y qué pasaba? Yo ungía los autos, motos, bicicletas, lo que traían, pero no eran consagradas para el Señor. Es más, se iban a cualquier lugar, menos para ir a la iglesia, menos para buscar del Señor, menos para usar ese medio de locomoción que el Señor les había dado para ayudar a otros hermanos, llevarlo hasta el hogar o terminar la reunión, ayudar. No, nada de eso. Entonces, inclusive muchos se iban a los casinos, a cualquier parte. Y entendí la lección, claro, la Torá te lleva a ver el error y corregir. Dije, nunca más. Vinieron después muchas personas, mire, ¿puede ungir el auto? No, no se puede, porque eso es para cosas santas, cosas consagradas para el Señor. Bueno, nosotros consagramos nuestra vida y toda aquella persona, yo creo que dice que recibe a Yeshua como su Señor, como el Salvador personal, yo creo que debe someterse a este proceso de consagración. Porque la amistad con el mundo, por ejemplo, dice el libro de Santiago, es enemistad para con Dios. El Señor nos enseñó desde Génesis a separar las cosas, a aprender a separar lo que nos edifica y lo que no nos edifica, lo que realmente sirve en las cosas espirituales y lo que no nos sirve. Así que el Señor nos dé sabiduría. Si estás escaso de sabiduría, pedile al Señor y Él seguramente te va a dar abundantemente y sin reproche, como dice su palabra en el libro de Santiago. Muchísimas gracias, te saludo, te bendigo, que el Eterno te bendiga y te guarde, y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que estés completa en el Señor, que Él incline su oído a tu oración y que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades. Muy bien, hasta mañana, muchísimas gracias, shalom, alejem.